Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro para que conversemos de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Una iniciativa organizada por Diplocientífica, la red de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Hoy nos acompaña una destacada doctora panameña que está muy vinculada a la diplomacia científica en su país, la doctora Ivonne Torres Atencio. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy bien, gracias, Pedro. Agradecida por la invitación. Gracias a ti, Ivonne, por darnos un espacio en tu agenda. Recordemos que la doctora Torres Atencio es licenciada en farmacia y maestría en ciencias biomédicas, ambos por la Universidad de Panamá. Luego, la doctora Torres obtuvo su doctorado en farmacología, esto sí, dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una destacada trayectoria también en diplomacia científica, es miembro, por ejemplo, de Ciencia Panamá y de la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Ivonne, hablemos de diplomacia científica. Sí. A ver, ¿qué te puedo decir? La diplomacia científica en general es como un cliché definirla, pero a grandes rasgos lo que uno va entendiendo cuando vas trabajando en esto es que es un trabajo de colaboración entre diferentes protagonistas que no necesariamente o son científicos o son diplomáticos, sino que se relacionan sobre todo para lo que es la toma de decisiones basadas en evidencia, y que el radio de acción puede ser tanto local como regional, puede ser bilateral, multilateral, pero al final lo que se busca es poder solucionar problemas locales o problemas regionales, pero con la colaboración. Y eso es algo muy importante que cada vez, como veremos luego en la entrevista, más y más se ha hecho primordial en esta época de crisis sanitaria. Sí, en efecto. Y de hecho, Panamá ha sido pionero en diplomacia científica. De hecho, son el primer y el único país de nuestra región que ha elaborado explícitamente una estrategia de diplomacia científica. Por eso yo quisiéramos preguntarte sobre esta publicación reciente que acaba de aparecer en la revista Ciencia y Diplomacia, publicada por la AAAS, una publicación que escribiste en conjunto con otras colegas, Sandra López, Thais Collado, Marta Pulido, Jenny Pimentel y Anabela Vázquez. En el fondo, tras leer este documento, surge la pregunta de en qué medida esta estrategia de diplomacia científica panameña les ayudó a sortear mejor la pandemia durante el año 2020. Bien, Panamá ha sido de los países que, si te ves los números según el Johns Hopkins y demás, pues hay un gran número de casos confirmados. Tenemos, eh, vamos, lamentablemente más de 5.000 defunciones, aunque la tasa de letalidad a lo mejor es de la más baja, de 1.9, 1.8 y demás. Pero obviamente la política o la estrategia de diplomacia científica que se estableció en el 2018 fue el lanzamiento. Daba como quien dice el esqueleto o el backbone de lo que se quería o se sueña o anhela de lo que es la diplomacia científica, tomando en cuenta que Panamá es una república de 4,5 millones de habitantes. No tenemos una gran cantidad de doctores por 1.000 habitantes, por decirlo, una tasa importante de la comunidad científica, pero sí que ha crecido la comunidad científica en los últimos 20 años, y esto ha permitido que la preparación de doctores y de investigadores en universidades en otras partes del mundo, al retornar a Panamá, van creando un vínculo con sus sitios donde estuvieron o desarrollaron sus posgrados y demás, y esto ha permitido de alguna manera u otra, previo a la pandemia y todo lo demás, tener cierta ya colaboración. Pero la colaboración científica siempre ha existido. Lo que se vino ahora fue articular junto con otras instituciones a nivel estatal, y esto ha permitido que ciertos procesos se den como más rápidamente, teniendo en cuenta la evidencia científica y lo que va surgiendo para poderlo aplicar a políticas públicas.
Sí, el hecho de que Panamá ya tuviera todo esto permitió de que, por ejemplo, el diagnóstico, Panamá fuera de los primeros países en Centroamérica de tener a punto las técnicas de diagnóstico, desde luego también el hecho de la vigilancia epidemiológica permitió que se fueran detectando los casos y llevando las medidas de aislamiento y demás, pero ya en el momento en donde empezamos a tener hospitalizaciones y todo, yo creo que ningún país estaba preparado en términos de manejar la pandemia en los servicios de salud. Aunque hay que tomar en cuenta que la población en Panamá, el 70% es asegurada, es decir, que la seguridad social les cubre, y el otro 30% que no está asegurado, lo atiende el Estado en los hospitales del Ministerio de Salud. Pero bueno, todo llegó a un momento en que ambos, tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Salud, trabajaban en conjunto en una mancuerna, cosa de que toda la población se sintiera cubierta en términos si requerían hospitalización y demás. Esto también llevó a muchas estrategias, por ejemplo, de evaluar cuántas camas para UCI había, cuántas camas disponibles había, la estrategia de diagnóstico, luego cuando se vio la estrategia de trazabilidad de los casos positivos para poder entonces darle seguimiento. También las cuarentenas, hemos sido de los países, yo creo que la cuarentena más prolongada que hubo. No podemos decir que fue exagerada la medida, porque al inicio todos estábamos que no sabíamos cómo venía o qué iba a pasar. Es más, muchas personas creyeron que eran unos meses y ya íbamos para el año y todavía estamos lidiando con esto. También ese hecho de tener muchos contactos permitió, por ejemplo, lo que es la creación de un consorcio de vacunas, una combinación público-privado, y también con asesoramiento científico tanto de panameños y expertos en vacunas que están en Panamá, como de panameños en la diáspora, que manejan mucho de esto en temas de vacunas, y permitió que a través de instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores se negociara pues, para la compra de vacunas con las posibles plataformas vacunales que tendrían el prospecto una aprobación más rápida. Entonces, creo que de alguna manera u otra, el tener esas fortalezas, el tener articulados sectores del Estado, del gobierno, permitieron y han permitido que por lo menos ya a esta semana tengamos entregas seguidas de las dosis de vacunas, y ya podemos decir que estamos inmunizando la primera fase de trabajadores de salud y población altamente vulnerable. Sí, en efecto, eso da cuenta de los avances de cómo Panamá estaba mejor preparada para hacer frente al COVID-19, teniendo toda esta red ya armada cuando fue golpeada por el coronavirus. Pues bien, Ivonne, como lo señalaba de esta cooperación al interior de Centroamérica, también para ir concluyendo este encuentro, quisiera preguntarte qué recomendarías tú como panameña a los otros países de Latinoamérica y el Caribe para hacer avanzar la diplomacia científica en cada una de nuestras naciones. ¿Qué sugerencias nos darías? Bien, algo que acotó el artículo que escribimos en conjunto, y debo decir que todas mujeres, una de las colaboradoras que nos ayudó muchísimo en la edición, la doctora Marta Pulido, es española, pero hemos tenido una amistad de colaboración científica hace varios años, y bueno, justamente estas cosas se dan. Y esto lo traigo de ejemplo, ¿por qué? Porque como científica, como mujer, como panameña, yo aconsejaría a todos los países de Latinoamérica que busquemos las cosas que nos unen y aumentar los lazos de comunicación entre los diferentes científicos que hablamos el mismo idioma, con excepción de Brasil, pero hasta Brasil puede unirse en esto, y de hecho Brasil fue de los países que nos colaboró al inicio en lo que fue el entrenamiento y capacitación del personal técnico para diagnóstico. Entonces creo que hay muchísimos sitios de fortaleza en Latinoamérica, que el trabajo de los latinos en todas las esferas es muy tomado en cuenta. Solo ayer llegaba a Marte un vehículo en donde ese proyecto de perseverancia, muchos latinos han estado involucrados en diferentes etapas, y esos son ejemplos de esa diplomacia científica
que hay instituciones y organismos internacionales que convergen y que son una torre de Babel, pero realmente Latinoamérica no es una torre de Babel porque todos hablamos casi el mismo idioma. Y creo que hay muchísima capacidad en América, en Latinoamérica, y que el trabajo unido, la manera de colaborar puede llevarnos a reducir el tiempo de estar en esto, en esta pandemia, porque desde luego que un Estado pueda llegar a vacunar a toda su población, flaco favor hace si los otros países no pueden conseguir o alcanzar el mismo éxito. Entonces creo que la colaboración en ciencias se ha hecho cada vez más y más evidente y que fue justo la colaboración mundial en ciencias que en menos de un mes nos tenía el código genético del virus, que en pocos meses tenía pruebas diagnósticas y cada vez hay más pruebas diagnósticas que ayudan a agilizar y a poder separar a las personas que están contagiadas de las personas sanas y esto nos ha llevado a que un año después ya tengamos una estrategia o diferentes opciones vacunales. Así que creo que la ciencia ha demostrado con creces lo que la colaboración internacional y en estos aspectos de ciencia abierta y de data abierta permiten la simbiosis y la sinergia de esfuerzos. En efecto, Ivonne, me adhiero a tus palabras. Ningún país actuando por sí solo va a poder superar esta pandemia. Del mismo modo que ningún país de nuestra región va a poder hacerle frente al coronavirus sin el asesoramiento científico, sin el apoyo de sus comunidades de investigadoras e investigadores. Así que muchas gracias una vez más por este espacio, Ivonne, por tus reflexiones que nos invitan a debatir y a profundizar aún más sobre estos temas. Felicitaciones por esta reciente publicación. Si te ha interesado y quieres leer la publicación entera de la doctora Torres Atencio y sus colegas, las puedes leer en el link que vamos a dejar en la descripción. Agradecemos también a todo el equipo de Diplocientífica que hace posible estos encuentros, estas conversaciones tan necesarias sobre diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Los dejamos también invitados e invitadas a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y si les interesa saber más acerca de diplomacia científica en nuestra región, les extendemos también la invitación a que revisen nuestro sitio web www.diplomaciacientifica.org. Muchas gracias, doctora Torres Atencio. Gracias a ustedes.